los planes de pensiones y las primas de antigüedad, porque realmente gozan de las mismas ventajas, y como encontrarle más sentido y no solamente sea como parte de la ley que hay que revisar. Entonces, la manera en que lo vamos a manejar es, hoy vamos a ver de una manera como un poco más platicada y vamos a hacer un pequeño resumen con todo lo que implica esta parte fiscal. Mañana vamos a hacer unos ejemplos prácticos. Entonces, mañana sí tienen la oportunidad de ir trabajando a la par en su computadora o en cuaderno los ejercicios que vayamos a hacer para que sea más fácil el entendimiento. Y igual para mañana les encargo que traigan, que busquen la tabla de impuestos para ingresos mensuales y para ingresos anuales del 2026. Fíjense bien que sea la del 2026 para que no vayan a tomar la primera tabla que les salga. Entonces, para mañana, tabla de impuestos aplicable a ingresos anuales y a ingresos mensuales de 2026. Y el viernes, para que sea ya la actividad al final de la semana, vamos a hacer una pequeña práctica, la que va a consistir en de el esquema que trabajemos hoy y después de haber hecho los ejercicios prácticos mañana, ustedes van a buscar el sustento legal. Va a ser muy fácil. En realidad solo es machar y encontrar cuáles son los artículos que aplican, ya sea que estén en la ley o que estén en el reglamento, para que el resumen y el esquema que vamos a trabajar hoy lo tengan completísimo. ¿Vale? Entonces, les comparto pantalla. Listo. Y pues lo que sigue es, nosotros ya vimos, revisamos los diferentes tipos de planes de pensiones. También hicimos una breve lista en donde platicamos acerca de cuáles son las ventajas y cuáles serían las principales inquietudes que los diferentes actores en las empresas tendrían si se va a implementar un plan de pensiones privado a los trabajadores de la empresa. Lo que platicábamos es, lo ideal es que en este proceso de implementación del plan privado se involucraran los principales actores de cada área. Estamos hablando que normalmente son los puestos directivos los que tendrían que estarse involucrando porque son quienes tienen un mejor manejo de la información que concierne a sus áreas. En general, lo ideal sería que en el proceso de implementación y de decisión del diseño, en donde se tomen las decisiones de qué tipo de plan se va a implementar, cuál es el beneficio que se va a proporcionar, cuáles van a ser las reglas bajo las cuales va a operar el plan, estén involucrada la parte de recursos humanos, la parte de finanzas y la dirección general. Normalmente estos son como los tres puestos clave que, si están involucrados en el proceso de implementación, estaría pues ideal esa parte para que se pudiesen tomar decisiones que no solo afecten, por ejemplo, la parte de finanzas hablando de presupuesto, o que no solamente afecten la parte de recursos humanos, si hablamos de los beneficios que se van a proporcionar a los trabajadores y los requisitos que se les van a pedir para que puedan llevarse los beneficios. Y pues la parte de la dirección general, que es el que ve pues todo prácticamente en la empresa. Entonces, al involucrarse todas estas partes, se logra un buen proceso de implementación. Una de las causas que varias empresas externan cuando se les pregunta cuál es el objetivo que quieren seguir al implementar un plan es gozar de las ventajas fiscales.
Y por ventaja fiscal podemos entender menor pago de impuestos. Y con eso quiero hacer la primera distinción entre dos conceptos importantes. Una es el concepto de exento y otro el de deducible. ¿Alguien sabe la diferencia entre estos dos conceptos? Probablemente los que ya estén trabajando tengan una buena referencia de a qué se refieren estos dos conceptos. ¿Nadie? Déjenme abrir el chat para tenerlo a la vista. Listo. ¿No, nadie? Sí, se supone que los deducibles de impuestos son aquellos a los cuales a la hora de realizar el pago o compra del bien o servicio, sí se paga impuestos, pero después cuando se realiza la declaración, los impuestos se devuelven al contribuyente y el exento de impuestos es aquel que no paga impuestos o aquel bien y servicio que no paga impuestos, ¿no? Ok. Gracias. Si no me equivoco, respondió Leonardo, ¿cierto? Justo Sí. la diferencia, gracias, entre estos dos conceptos tiene que ver con eso. Algo innegable es que casi cualquier ingreso genera un pago de impuestos, excepto, por supuesto, aquellos que la ley permite que no estén sujetos al pago de impuestos. Y la parte deducible tiene que ver con bajar la base gravable. La base gravable va a ser ese monto que se toma como base para el cálculo de los impuestos. Y existe, mañana vamos a revisar la tabla y vamos a darnos cuenta que entre mayor son los ingresos que se perciben, mayor es el impuesto que debe ser pagado. Entonces, dentro de las ventajas fiscales que las empresas y los trabajadores pueden tener si una empresa privada implementa un plan de pensiones privado, eh, vamos a ver que hay algunas ventajas que puede tomar, ventajas fiscales, y el trabajador que participa, si estamos hablando de un plan que tenga involucrada una parte de contribución definida y que aporte para su beneficio a la jubilación, estaría tomando también ventajas en el periodo en el que esté aportando y en el momento en el que llegue a cumplir los requisitos de jubilación y reciba ese beneficio también cuenta con ciertas ventajas. ¿Vale? Entonces, voy a poner estos dos conceptos por acá. Hay que tener en cuenta que son diferentes. ¿Vale? Y entonces vamos a dividir en empresa y trabajador. Ahorita, las ventajas fiscales. Entonces, de estas ventajas fiscales, para la empresa, les mencionaba que algunas veces uno de los motivos por los cuales las empresas deciden sí implementar planes de pensiones privados en sus empresas en beneficio de sus trabajadores es justo esta parte fiscal. El poder tomar las ventajas que dar este beneficio les puede dar. Ya habíamos platicado que la implementación de planes de pensiones privados no es obligatoria en México, es una prestación a largo plazo que las empresas pueden decidir dar o no a sus trabajadores. Si decide darlos, entonces dentro de sus ventajas y como principal ventaja fiscal se tiene que las aportaciones a los fondos de planes de pensiones, y aquí voy a complementar porque los beneficios que se obtienen para los fondos de planes son los mismos que se obtienen si las empresas fondean su obligación por prima de antigüedad. Y aquí resaltar que
estamos hablando caso México, porque no en todos los países existe el concepto de la prima de antigüedad, ¿sale? Entonces, en México, la ley permite que las aportaciones a los fondos de planes de pensiones y primas de antigüedad están exentos. Déjame poner de antigüedad, permítanme, déjenme hago un poco más grande cada una de estas cosas. Entonces, las aportaciones a los fondos de planes de pensiones y prima de antigüedad, perdón, son deducibles, no exentos, son deducibles de impuestos. Es decir, cuando se hacen estas aportaciones, el monto de la aportación se deduce de la base gravable. Hay un tope. Y en realidad viene en dos partes en la ley. Puede ser deducible al 47% o al 53% si la empresa no disminuye los beneficios que le proporciona a los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Dado que las empresas pueden proporcionar estos planes de manera voluntaria, generalmente en sus textos también ponen una cláusula en donde se reservan el derecho a modificar o incluso a cancelar el plan de pensiones dependiendo de la situación y las necesidades de la empresa. Entonces, la ley considera que cuando una empresa comienza a fondear su beneficio, es decir, si tiene un plan, si tiene un fondo y lo comienza a fondear, ese dinero que la empresa mete para estar etiquetado exclusivamente para el pago de beneficios por planes de pensiones o pago de beneficios por prima de antigüedad, lo puede deducir de entrada al 53%. Pero sí es un año en donde la empresa tuvo la necesidad de bajar el beneficio que le proporciona a los trabajadores, porque a lo mejor dentro de su evaluación se dieron cuenta que la obligación asumida es más alta de lo que puede hacer frente en realidad y disminuye los beneficios, entonces ese año la deducción solamente podrá ser del 47%. Esto tiene su historia, porque antes la deducibilidad se podía tomar al 100%, pero en el 2000, a partir del 1 de enero del 2003, esta deducibilidad baja a estos porcentajes. Había una preocupación en el momento en el que se dio la noticia de que estas aportaciones, estos fondos, ya no iban a contar con una ventaja fiscal completa, de que las empresas empezaran a cancelar sus planes, justo porque se tenía la percepción de que la principal o el principal incentivo que tenían las empresas para implementar este tipo de beneficios era el tema fiscal. Afortunadamente no fue lo que sucedió en realidad, pero sí hubo un comportamiento que pudo haber afectado algunos fondos. Y es que las empresas en ese momento que hacían sus aportaciones de manera anual decidieron dejar de aportar pensando que después de meter algunos procesos para echar para atrás esta decisión, confiaron que si se ganaba, pues podrían retomar sus aportaciones y seguir con las ventajas fiscales completas. Pero eso no sucedió. Y entonces la decisión que se tomó prevalece hasta hoy y ya varias de las empresas que dejaron de hacer sus aportaciones las retomaron. ¿Vale? Algo importante con esta parte es que tengamos en cuenta que dado que este tipo de prestación es proporcionada de manera voluntaria, la empresa tiene varias decisiones que tomar en el camino
una vez que decide implementar el plan. ¿Cuál es ese camino o esa ramificación de decisiones que debe de tomar? La primera es si va a implementar el plan, ¿no? Empieza con el tema de por qué sí, cuáles son las ventajas, qué es lo que ella ganaría en el momento de implementar el plan. Y si decide que sí va a hacer la implementación del plan de pensiones, entonces, pues bueno, vamos a hacerlo hacia abajo. Pero tiene un sí o no. ¿Qué sucede si decide sí implementar el plan de pensiones? La siguiente decisión es qué tipo de plan de pensiones, cuáles van a ser las reglas y hacer todo el proceso de implementación. Pero enfocándonos a esta parte fiscal, una vez que decide y que sí va a implementar el plan de pensiones, la siguiente es si lo va a fondear, porque dado que el plan es voluntario, el proporcionarlo a los trabajadores, generar un fondo para hacer frente a esas obligaciones asumidas también es opcional. No existe nada que obligue a las empresas a constituir ese fondo. Podrían implementar el plan de pensiones, no fondearlo y cuando se empiecen a dar los casos de jubilación, sacar del flujo de la empresa y pagar los beneficios. Si se empieza a generar una nómina de jubilados, pagar a los jubilados como si fuera una segunda nómina. Si se dan pagos únicos, pues entonces podrían tenerse salidas más fuertes de recursos para pagar esos pagos únicos. Pero el fondear o no también es una decisión que debe de tomar la empresa. Por supuesto, existen muchísimas más ventajas en sí fondearlo que en no fondearlo. De entrada, la ventaja fiscal, que ahorita apenas llevamos una, pero hay otros más que vamos a adicionar. Pero no solo eso, si se constituye el fondo y ya decido, sí, voy a abrir un contrato, ya sea un contrato de banco, un contrato de intermediación bursátil, un fideicomiso, y empiezo a asignar recursos para tener ese fondo etiquetado para uso exclusivo del pago de planes de pensiones. La siguiente decisión es, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Una es, pues empiezo a hacer las aportaciones, las dejo en el banco y no las muevo para nada. Otra decisión distinta puede ser, ¿lo invierto o no lo invierto? Entonces, si se decide fondear ese recurso, la siguiente decisión es si se va a invertir. Lo ideal es que si se invierta, porque además, si se invierte, pues obviamente se generan rendimientos que ayudan a hacer frente a las obligaciones, de tal manera que dependiendo el tiempo que se lleva fondeando la obligación y el desempeño que se tenga en la inversión, es decir, qué tantos rendimientos se han generado en el fondo, pues entonces probablemente una buena parte del porcentaje del pago que se hagan a los jubilados o a los retirados salga de los rendimientos. Por ejemplo, en una empresa que tiene buenos rendimientos y que lleva por lo menos 10 años constituyendo su fondo, puede ser que hasta un 40% del beneficio a pagar haya sido resultado de los rendimientos. Y eso quiere decir que en lugar de que la empresa haya tenido que poner el 100% del recurso para pagar el beneficio, únicamente tuvo que poner el 60% porque el otro 40% salió de los rendimientos que se generaron por inversión. Ahora, si la empresa decide que sí va a invertir el recurso, hay una última decisión que tomar, que es cómo se va a invertir. Que es, uno puede ser, se siguen los lineamientos de la ley y reglamento de la ley del impuesto sobre la renta o no se siguen. Dentro de los lineamientos que la ley y el reglamento establecen para los fondos de planes de pensiones y primas de antigüedad, pues bueno, si no los sigues, pues entonces
como en cualquier tipo de inversión, que eso no sé si tengan referencia, pero si no, se los hago explícito. Cuando una persona invierte recursos en la bolsa y genera rendimientos, los rendimientos que se generan deben de pagar cierto impuesto. Pues bueno, si las empresas, además de aportar, invierten el recurso de acuerdo con los lineamientos que establece la ley y el reglamento, entonces también hay cierta ventaja para esos rendimientos que se generan. Y entonces el camino que se debe de seguir si uno de los objetivos es tener las ventajas fiscales, es justo este. Eso es la recomendación que generalmente se les hace a las empresas para que se aproveche esta decisión que tomaron de implementar el plan y una vez implementado, pues puedan tomar también esas ventajas fiscales que se generan con esa decisión. ¿Vale? Entonces, me regreso al esquema que estamos trabajando. Como les decía, las aportaciones las se pueden hacer deducibles en estos porcentajes dependiendo de cuál sea el escenario de ese año. Y los rendimientos que se generan por inversión están exentos del pago de impuestos. Entonces, esta es la segunda ventaja. Obviamente, para que se puedan tomar esos beneficios de que estén exentos esos rendimientos, la inversión debe de realizarse según los lineamientos que establece la misma ley para la inversión de estos recursos, ¿vale? Y se dan cuenta, ya tenemos ahí una parte de ventaja fiscal que es deducible, que tiene que ver con el gasto que hace la empresa, la salida de recursos para asignar ese recurso al beneficio del plan de pensiones y una parte de exento que tiene que ver con el ingreso que se genera para el fondo a través de las inversiones que se hacen. Además de que el viernes relacionen estas ventajas y busquen cuál es el sustento legal de cada una de ellas, detectando en qué artículo y si se dice en la ley o se dice en el reglamento, le corresponde a cada una de estas ventajas, los invito a que en diferentes ocasiones para que lo repartan y no se aburran por completo, sí lean toda la parte de las ventajas fiscales, es decir, de los conceptos que como personas físicas pueden hacer deducibles del pago de impuestos. Porque en la clase solamente vamos a ver lo que aplica al tema de los planes de pensiones, pero es importante que lo conozca cualquier persona que genere ingresos, ya sea a través de un negocio propio o a través de un empleo con una empresa privada o de un empleo que se genere con el Estado. ¿Por qué? Porque es una realidad que todas las personas deberían pagar impuestos. Generalmente, quien trabaja en la formalidad es quien lo paga. Y estos impuestos, ¿para qué se utilizan? A ver, ¿quién tiene referencia de para qué se utiliza el recurso del pago de impuestos de todos los contribuyentes? Pues se usa en general para el funcionamiento del país, ¿no? Así es. Ejemplos específicos con unos tres. Podría ser para las carreteras, ¿Ok? para los pagos de los empleados del gobierno. También. Y para el funcionamiento de todas las secretarías y todo lo del gobierno. Correcto. ¿Alguien más iba a decir otra? Para la construcción de hospitales.
funcionamiento de hospitales, ¿ok? ¿Quién más? Sofía nos pone en el chat, igual para programas de asistencia social, que es una buena parte de los recursos del fisco se asignan a los programas de asistencia social. Vamos a dar un segundo porque siguen escribiendo en el chat. Misael nos dice alumbrado público, mantenimiento de áreas públicas sociales y recreativas también. Por ejemplo, todos en el país tienen derecho a la educación básica gratuita. Los recursos también de los impuestos, hay ciertos recursos que se asignan para el funcionamiento de las escuelas. Entonces, les doy este ejemplo justo para dar el contraste contra una ventaja fiscal. Entonces, si cualquier persona tiene derecho a la educación gratuita que se sostiene a través de los impuestos, si una persona decide enviar a su hijo o a sus hijos a una escuela particular y paga colegiaturas, entonces ya no está haciendo uso de ese beneficio que tendría al utilizar la educación pública. Y entonces, el gasto que hace para pagar las colegiaturas de escuelas privadas es un concepto que puede hacer deducible. Si tiene derecho, por ejemplo, el tema salud es parte de seguridad social y cualquier persona tiene derecho a la salud independientemente si trabaja en la formalidad o no. Si una persona hace uso y paga, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores o compra medicamentos o paga, por ejemplo, un dentista particular o alguna especialidad médica en un instituto particular, el gasto que hace también son conceptos que puede deducir. Siempre hay topes que aplicar, pero al final del día son ventajas fiscales que se pueden tomar y es importante conocerlas porque eso nos puede ayudar en las declaraciones anuales a que el pago de impuestos sea menor. Y así como las personas físicas buscan eficientar el pago de impuestos que hacen, las empresas también buscan hacerlo. Entonces, seguro es un hecho que las empresas que implementan planes de pensiones privados para sus trabajadores siguen las reglas que le establece la ley y el reglamento para poder tomar estas ventajas fiscales. ¿Sale? Entonces, dentro de esta parte, como esto se da mientras se constituye el fondo para que cuando el trabajador llegue al final a su edad de retiro y tome el beneficio, pues entonces ya la empresa habrá tomado las ventajas fiscales en el momento en el que estuvo construyendo el recurso para el pago de beneficios. ¿Vale? Entonces, déjenme, voy a poner otra columna aquí. Esta es ventaja para la empresa, ventaja también para la empresa. Y si nos concentramos ahorita en el periodo activo de los trabajadores, pues también el empleado tiene ciertas ventajas que va a poder tomar si decide preocuparse también por su retiro. Las aportaciones a esquemas de pensión que hacen los trabajadores también son deducibles del pago de impuestos. Y esta es una ventaja. ¿Vale? Ahora, como trabajador, se puede tener esta ventaja independientemente de que la empresa decida o no darle un plan de pensiones privado al empleado. ¿Por qué? Porque como trabajador formal,
y recuerden que dijimos que vamos a entender como formal el hecho de que tenga seguridad social, esté inscrito en IMSS o en ISSSTE. Como trabajador formal puede hacer aportaciones a su Afore, aportaciones voluntarias. Al tener seguridad social, pues va a tener que hacer o hace aportaciones a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces, eso forzosamente hace que el trabajador tenga una Afore, ya sea porque se le designó o porque la escogió activamente. A un dato aquí que muy probablemente vieron en Seguridad Social, quien ya tomó Seguridad Social, es que para poder hacer aportaciones voluntarias, los trabajadores tuvieron que haber escogido activamente la Afore y no que solo estén designados, que forzosamente deben de tener una Afore asignada, porque de otra manera no hay un lugar en donde se puedan hacer o asignar los recursos que están aportando para esta subcuenta. Entonces, como trabajador activo que está haciendo el pago de sus cuotas sociales, pues de entrada ya tienen un esquema de beneficio que son este fondo que se está constituyendo para el retiro a través de las aportaciones a la subcuenta correspondiente. Entonces, ya ahí se tiene una primera opción para hacer aportaciones voluntarias. Ya tengo una Afore asignada, puedo a través de diferentes mecanismos hacer aportaciones voluntarias para crecer el beneficio que se va a realizar al retiro. Ahora, las aportaciones voluntarias no son tan populares. Uno de los principales trabas que encontramos es que muchas veces las personas tienen desconfianza en esto. Uno, porque muchas veces escuchan Afore y lo conectan inmediatamente con tema Estado, aunque no sea así. De todas las Afores son de iniciativa privada y solamente hay una que es pensionista. Pero, pues, no todas las personas tienen conocimiento de cómo funciona esa parte. Y entonces, muchas veces por desconfianza no se hacen estas aportaciones. Otra de las razones por las que no se hacen tantas aportaciones voluntarias a este tipo de esquemas es porque, que va a parecer un poco contradictorio, que tiene que ver mucho con el tema de comportamiento económico. Hoy en día es muchísimo más fácil hacer aportaciones voluntarias que cuando se empezó con este esquema, porque ya hay muchas formas en que se pueden hacer. Puedes ir con la persona de recursos humanos y pedirle que te retenga para que haga aportaciones, mande esas aportaciones voluntarias a tu Afore. Puede ser que a través de las tiendas que están afiliadas puedas ir y hacer aportaciones voluntarias de diferentes montos. Puedes pedir que, así como en las tarjetas de crédito, que se puede domiciliar los pagos de ciertos servicios, que entonces tú quieres hacer aportaciones voluntarias de tanto monto o de tanto porcentaje todas las quincenas o todos los pagos que recibas, sea en la periodicidad que lo recibas. Hay otro mecanismo que no sé si lo han escuchado, que es ahorro a través del gasto. No sé si alguien ha escuchado hablar sobre millas para el retiro. ¿No? Ok, millas para el retiro es un esquema de ahorro que es bastante interesante porque la idea es, esto surgió a la gente lo que le gusta es gastar. Nadie siente placer al momento de ahorrar. Entonces, ¿cómo transformar esa parte de el ahorro en un gasto?
Y entonces, cómo funciona este tipo de esquema en donde se ahorra a través del gasto, es que existe una aplicación y hay, hasta donde tengo conocimiento, dos. Una que se llama Millas para el Retiro, otra que pertenece al Estado, en donde bajas la aplicación. Si tienes una tarjeta de débito, la registras en la aplicación y escoges ciertos parámetros. Yo quiero ahorrar para mi retiro el 2% del gasto que genere en todo el tiempo. Y entonces, al momento en que registran su tarjeta en la aplicación, cada que hacen un gasto y pagan con esa tarjeta, se hace como un cargo extra del porcentaje que hayan asignado. Es como una autoinflación. Y entonces, por ejemplo, si van al cine y se gastan 500 pesos y decidieron que iban a aportar el 5% de sus gastos como aportación voluntaria a través de este tipo de esquema, entonces se gastan 500 pesos en el cine. Cuando pagan con su tarjeta, no les van a quitar 500 pesos, les van a quitar 525. 500 que son del pago del cine y 25 que se van como aportación voluntaria a su Afore. Es como un pago domiciliado también, o como una autoinflación que las mismas personas se ponen y al final del día pues terminan ya no sintiéndolo. Y entonces conforme van gastando, también van ahorrando para su retiro. Se pueden poner límites, porque, por ejemplo, si se van de vacaciones, pues a lo mejor en las vacaciones el gasto que se genera, pues es mucho mayor que los gastos normales que se van teniendo. Entonces, pueden poner límites en montos para que si en un mes, con respecto a los gastos que tuvieron, superan el límite, pues ya no les sigue reteniendo más para la aportación a su Afore. Entonces, dado que existen todos estos mecanismos para aportar a la Afore, muchas veces la gente decide lo más fácil, que es no hacer nada. Y entonces, por desidia o por tener un abanico tan grande de opciones para realizar este tipo de aportaciones, no lo hacen tampoco. Entonces, ese es un primer esquema, ¿no? De entrada, si eres trabajador formal, ya tienes tu Afore y puedes hacer aportaciones voluntarias a ellas sin necesidad de que existiera un esquema privado de pensión. Pero no es la única forma en la que se puede obtener esta ventaja fiscal para el empleado, porque el trabajador también como persona física puede contratar un PPR y ese plan personal de retiro, hacer aportaciones para ir construyendo su fondo para el retiro y esas aportaciones que hace las puede hacer deducibles. O, tercera opción, si la empresa en la que trabaja le proporciona un plan privado de pensiones y ese plan privado tiene un esquema de contribución definida y además la empresa le abre la puerta al trabajador para que él también pueda aportar y crecer ese fondo de retiro, las aportaciones que hace ese trabajador también son deducibles del pago de impuestos. Entonces, estas aportaciones no solamente incluyen planes privados, pueden ser aportaciones voluntarias a las Afores, pueden ser aportaciones a los PPRs o pueden ser aportaciones voluntarias a esquemas privados. El tema es que sean recursos que se asignen para el retiro del mismo trabajador. Si se cumple ese requisito, entonces entran en esa bolsa de la ventaja fiscal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, esta ventaja que tiene el trabajador la va a tener en el periodo activo. ¿Qué sucede cuando llega el momento en el que se puede jubilar y recibe esos beneficios? Pues hay una ventaja y esto lo vamos a dividir. Puede ser una ventaja como jubilado o
recuerden que puede haber situaciones o puede haber casos en donde el empleado acuerda con la empresa que en lugar de recibir una pensión periódica, pueda recibir un pago único. Entonces vamos a ponerle la ventaja como retirado, porque no está recibiendo una pensión vitalicia. Si el trabajador se jubila y recibe un pago periódico por jubilación, entonces el pago que recibe están exentos del pago de impuestos hasta el equivalente a 15 UMAS. No voy a poner la periodicidad. En general, los pagos que se hacen de los esquemas privados de pensiones tienen periodicidad mensual en general, pero no hay ninguna regla que diga que las empresas que tengan este tipo de esquemas tengan que pagar sus pensiones de manera mensual. Bien podrían pagarlas de manera quincenal, por ejemplo, o hasta semanal podría ser. Pero la mayoría en sus pagos periódicos maneja la periodicidad mensual. Entonces, ahorita lo voy a dejar abierto, pero son esas 15 UMAS con la misma periodicidad, calculadas en la misma periodicidad en la que se recibe el pago. Ahora, ojo, el viernes que busquen el sustento legal, la ventaja no la van a encontrar como 15 UMAS, la ventaja la van a encontrar como 15 salarios mínimos. Pero ya también habíamos platicado que todo lo que es referente al tema fiscal ya no se calcula con referencia al salario mínimo, más bien se calcula con referencia a UMAS. ¿Ve? ¿Qué sucede si en lugar de recibir pagos periódicos, se recibe un pago único por ese beneficio de jubilación? Entonces, si se recibe un pago único, también hay una ventaja que puede tener esa persona que se está retirando. Y aquí lo que sucede es que si el trabajador se retira y recibe un pago único, el pago que recibe está exento del pago de impuestos hasta el equivalente a 90 UMAS anuales. Son dos reglas diferentes dependiendo del tipo de pago. Ahora aquí un dato curioso es la ventaja fiscal que se recibe en el pago periódico y en el pago único no tiene una equivalencia actuarial. Hasta hace algunos años, la ventaja de quienes recibían un pago periódico por jubilación, la ventaja fiscal no era de 15 UMAS, era el equivalente a 9 salarios mínimos. La ventaja fiscal de pagos únicos siempre ha sido 90, en su momento, 90 salarios mínimos elevados al año, así dice la ley. Pero hace algunos años decidieron incrementar la ventaja fiscal para aquellos que reciben un pago periódico y pasó de 9 a 15. Vamos a ver con algunos ejemplos cómo es que, haciendo las comparaciones pertinentes, vamos a ver que la ventaja fiscal es más fuerte cuando se toma un pago periódico que cuando el beneficio se proporciona a través de pago único. Algo a resaltar en este punto es que para aplicar el límite del no pago de impuestos, se deben sumar todas las pensiones que reciba el jubilado. Es decir, si un jubilado recibe una pensión por parte de Seguridad Social
y recibe una pensión por parte de la empresa privada en la que trabajó, no tiene que aplicar este exento a cada una de las pensiones, sino tiene que sumar ambas pensiones y una vez que tiene el total de los ingresos recibidos por jubilación, entonces hace la comparación. Lo que recibe es menos o es igual al equivalente a 15 UMAS, entonces no paga impuestos. Si recibe más, entonces se paga impuestos solo por el excedente, tanto en los pagos periódicos como en los pagos únicos, ¿vale? Entonces aquí vamos a complementar. Si la persona o si el pago es mayor, solo se paga impuesto por el excedente. Y lo mismo en los pagos únicos. Si el pago es mayor de estas 90 UMAS anuales, entonces solo se paga impuesto por el. Disculpa si silencio. Ahí ya me. Listo, ya. Como les comenté al principio, esta parte es muy platicada para no solamente poner como las ventajas puntuales, sino también que tengan el precedente y un poco de qué sucedía años atrás. Todavía nos faltan algunas cosas que tenemos que poner en ese esquema que estamos platicando, pero esas las terminamos mañana antes de comenzar con los ejercicios prácticos, ¿vale? Pues listo, nos escuchamos y vemos mañana. Que tengan bonito día.